Ahora le voy a dar la palabra a Jorge Enrique al senador Jorge Enrique Loredo para que nos dé sus impresiones. Claro que sí. Con mis agradecimientos al senador Juan Luis Castro por promover este importante evento, a todos ustedes mis saludos, a quienes nos escuchan en sus casas también mis saludos, porque nos están transmitiendo en directo. Yo no he podido acostumbrarme a hablar desde allá porque no sé qué hacer con el micrófono, el papel, si cruzo la pierna o no la cruzo, entonces he concluido que es mejor hablar desde aquí. Bueno, como en tres grandes partes, o en dos grandes partes, lo que voy a decir, o en tres mejor. La primera es esta, los planes, la primera no es exactamente sobre salud, sino en general sobre todo el asunto. Los planes de desarrollo son lo que dicen y lo que no dicen, porque esa es una decisión que toma el que hace el plan, ¿no? Él puede escoger qué pone, qué quiere cambiar y qué quiere dejar, porque no empieza, la historia no empieza con este plan de desarrollo. Entonces, en mi oficina nos tomamos el trabajo de mirar qué quedaba. Y lo miramos de dos maneras. La primera cosa, porque como este es un gobierno que gana como oposición, entre comillas, pues habría que mirar de entrada, bueno, qué es lo que le va a cambiar al gobierno de Santos, que se supone que era tan malo. Yo creo que fue bastante malo, pero ellos pues dijeron muchas cosas al respecto. Entonces, miramos con cuidado qué artículo del plan de desarrollo no hubiera podido estar en un plan de desarrollo de Santos. O sea, en este plan de desarrollo habría 1000 cosas que no podrían estar en un plan de desarrollo mío. Pero nos pusimos a mirar, conociendo a Santos a lo largo de 8 años, qué no estaría, y concluimos que todo lo que pone Duque lo podría poner Santos. De pronto en temas de proceso de paz, algo no, pero en todos estos asuntos económicos y sociales, todo, absolutamente todo lo había podido poner Santos, pero voy más allá. Los planes de desarrollo preservan un número importante de artículos de planes de desarrollos anteriores, o los derogan, a gusto del diseñador del nuevo plan. Pues bueno, el doctor Duque le mantiene a los dos planes de desarrollo de Santos 472 artículos. O sea, más continuismo es absolutamente imposible. O sea, le fascina al doctor Duque lo que heredó del gobierno del presidente Santos. Tanto que yo he llegado a la conclusión que si esto que figura que voy a usar pudiera realizarse, sucedería esto. Este plan de desarrollo podría ser algo así como sacarle la cría a Duque con Santos en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, porque realmente es la conjunción de las dos cosas. Es lo primero que quiero dejar perfectamente establecido. Lo segundo es que no es un plan de desarrollo, sino de subdesarrollo. Porque si ustedes miran, este es un país tremendamente subdesarrollado, tenemos un producto per cápita de apenas $6.000. Y si este plan deja intactos los mismos criterios macroeconómicos de gran política económica de Santos y de todos los gobiernos anteriores, pues es evidente que vamos a seguir en el subdesarrollo. Por ejemplo, este es un plan contra el agro y contra la industria como el de Santos, porque es un plan que ratifica todas las órdenes de la OCDE, del gobierno de Estados Unidos y de las potencias europeas y de los tratados de libre comercio. No va a haber agro en Colombia, no le mientan a los colombianos. No va a haber desarrollo industrial en Colombia, no engañen a los colombianos. Porque es que estos no son asuntos de magia. Si yo abro el país a la industria y al agro extranjero, nos inundan los extranjeros. Y eso se va a resolver con la demagogia de venderle una uchuva a un japonés o un aguacate a un gringo. Eso es paja. Estas cosas ya están probadas hasta la saciedad. Llevamos 30 años en este debate. Y un país que no se desarrolle económicamente, pues no puede tener salud. Lo conversábamos qué día con el senador Juan Luis Castro. Un país de desnutridos no puede tener buena salud. Un país de ancianos hambreados no pueden tener buena salud. Y este es un país en esas circunstancias. Miren ustedes, aquí nos dicen que hemos avanzado mucho en pobreza y en clase media, que aquí todo el mundo se volvió de clase media. Es que en las cifras todo se puede, pero yo les doy este dato. En el régimen subsidiado, que es donde están los pobres, hay 22.7 millones de personas. ¿Esos no son pobres? Esa sí es gente que tiene ingresos suficientes para poder atender bien a sus familias, pues paja. Si tenemos 50% de los colombianos en la informalidad y 13% en el desempleo, ¿esos qué? Esos sí pueden acceder a algo que valga la pena. Un país así de atrasado puede destinar los recursos suficientes para atender la salud. O sea, uno con un producto per cápita de $6.000 puede tener la misma salud que en Estados Unidos o en Francia, donde tienen $50.000 de producto per cápita.
¿Qué tal el cuento? Bueno, y el plan de desarrollo no hace nada para modificar eso, absolutamente nada. Luego es de subdesarrollo. Santos Duque 1, para estos efectos es Santos 3, bueno, o Uribe 4, o Pastrana 5, y hay de para atrás como hasta Gaviria 7, porque finalmente son las mismas cosas. Bueno, y en salud, ¿qué decimos específicamente? Lo primero es esto. Hay que señalar que la Ley 100 generó unas transformaciones importantes. La principal, le metió una montaña de plata al sector que antes no tenía, eso hay que reconocerlo como un hecho cierto. Y estableció unos derechos que antes no se consideraban derechos, eso también es cierto, y hay que reconocerlo como un hecho. Y en este momento mucha gente tiene carnet, sí, o sea, el cubrimiento que se menciona se ha ampliado, ese es un asunto matemático. Lo que pasa es que uno no puede coger esos hechos para tapar las otras cosas que son parte de las realidades. Y entonces aquí hay un problema de acceso descomunal, porque es que la salud no se consigue porque uno tenga carnet, sino porque ese carnet lo conduzca realmente a la salud. Entonces miremos en esto cómo es esta propuesta del doctor Duque. Es la misma de Santos. En prevención prácticamente nada. No hay médico que no sepa que la clave de la salud debe ser la prevención. Bueno, este plan, como los anteriores, no centra la política de la salud en la prevención, sino en la curación. Y ese ya es un error garrafal. Menciono otra cosa. Este plan, esto lo tienen oculto, los medios no lo mencionan. Este plan le va a aumentar los pagos a los pobres en salud entre 800.000 y 1 billón de pesos, lo dice el ministro de Salud. Van a golpearle en sus ingresos para pagar esta salud a 3.7 millones de personas que hoy tienen subsidio pleno en el subsidiado. Esto no lo menciona, ¿por qué lo ocultan? Pregunto yo, o es que no es parte del programa de Duque. ¿Por qué se ha hablado, y con razón, de los subsidios eléctricos y los rechazamos, y por qué los subsidios de salud se van a reducir para los pobres, y eso no es tema del debate nacional? ¿Qué poder pone el silencio sobre este tema? Claro, todos sabemos cuál es el poder que obliga a silenciar sobre estas cosas. No hay nada anticorrupción en este plan. Nada, y si hay una cosa putrefacta en Colombia es en general el sistema de salud. No voy a decir que cada miembro, cada persona que esté en el sistema de salud, pero esto apesta, hiede, demostrado hasta la saciedad. Buena parte de quienes el Estado ha puesto a funcionar allí han actuado con una lógica de corrupción o de alcahuetería. Esto está demostrado hasta la saciedad. Hay mucha gente honrada en el sistema de salud, yo diría que la mayoría. Pero estoy diciendo la mayoría de la gente del común, porque arriba los niveles de corrupción son descomunales y este plan no resuelve ese problema. Y a mí no me hablen de eficiencia, donde se roban la plata. El primer criterio de eficiencia en cualquier tipo de economía es que no se roben la plata. Y más si la plata es escasa, como resulta ser en este caso. Entonces las propuestas del doctor Duque son otra montaña de pañitos de aguatilla. Llevamos desde 1993 poniéndole pañitos de aguatilla a esto. Yo creo que ningún paciente en la historia del mundo ha tenido más paños de aguatilla que los que tiene este sistema de salud. Miremos algunas cosas. Corrige el maltrato a los pacientes en el acceso. O sea, les corrige el problema de las colas que tienen que hacer, que no tendrían por qué hacer. Les corrige que los obliguen a irse de oficina en oficina suplicando un papel u otro papel. Les corrige que les entreguen de verdad las fórmulas, los medicamentos y no se les queden con una parte de lo recetado. Les corrigen que las citas sean oportunas, o sea, que puedan llegar vivos a la cita del especialista o vivos al momento de la cirugía. Eso lo corrige el plan de desarrollo. ¿Qué hay en serio en este plan de desarrollo sobre eso? Nada. Nada, porque ojo con esto. Todos sabemos que el deterioro de la calidad del bien que yo venda me aumenta mis ganancias. O sea, si yo daño la calidad, estoy ganando plata. Lo pongo con un ejemplo que es bien simple. Si no entrego los medicamentos, pues me embolsillo la plata, si no los entrego completos. Si el paciente se muere antes de la cirugía, pues me gane la cirugía, irán las EPS. Esas son las realidades con las que funcionamos. En segundo término, no hay nada para mejorarle las condiciones a médicos y enfermeras y demás trabajadores de la salud, pero nada es nada, ni en salarios, ni en jornadas, ni en respeto, ni en absolutamente nada. Los están obligando a actuar contra sus convicciones. Quien recete lo que crea que debe recetar corre el riesgo de que lo echen. En el mundo de la salud apareció una nueva figura que se llama el pico y placa. En esta cosa del sistema de salud, senador, yo no sé si usted lo conoce. Por ejemplo, se sabe que si usted va martes o jueves, hay cierto tipo de examen que no le pueden recetar porque sancionan al médico si lo recetan. Eso se llama el pico y placa. Entonces uno tiene que llegar a adivinar
o a cuadrar a ver cuándo le dan la cita para que le hagan el examen. Pico y placa en salud. Médicos, 4 o 5 médicos generales y un especialista detrás que se pasea detrás como soplándoles qué es lo que tienen que recetar, y eso nos lo venden como consultas de especialista. Alguien que yo conozco que tiene el negocio de hacer imágenes en estos sistemas de salud me dicen, mis máquinas pueden hacer, digo un número cualquiera, 100 diagnósticos al día, y me dicen que a los 50 tengo que apagar la máquina, y al paciente le dicen que es que hay una cola muy larga y le tienen que esperar. Entonces, ¿en qué se resuelve esto para los médicos y las enfermeras? No es demasiado agresivo contra un médico que hizo un juramento de hacer las cosas como deben ser, decirle que si las hace como se lo determina su conciencia puede ser maltratado. Nada para las IPS. ¿Qué hay en este plan para las IPS? Las EPS les deben 9 billones de pesos a las públicas y a las privadas, porque la situación es semejante. ¿Y en qué resuelve este plan de desarrollo, senador, este tema? En nada. Van a seguir las dichosas glosas, que es una forma de fraude, todos sabemos. Entonces, en la clínica y particularmente en la red pública es bien doloroso, porque esos hospitales se la pasan quebrados, pero en la privada también. Entonces mandan 50 cuentas de un hospital a una EPS y les glosan una, pero con la glosada de la una le glosan el paquete completo. Y glosárselo quiere decir que si le pagan, será nadie sabe cuánto. Y los pueden obligar a negociar la deuda. Bueno, sí, clínica, yo le pago, pero eso sí, le pago el 70% nomás. ¿Cómo así que obligan a las clínicas y a los hospitales a facturarle distinto a cada EPS de forma tal que esos costos de administración valgan una fortuna? Es que son unos trucos hasta baratos. Ni siquiera son sofisticados para hacer estas cosas. ¿Y quién corrige esto? Y las EPS como reyes. No hay plata, les digo a la gente de las IPS, tanto públicas como privadas, no hay plata del cuento de la ley del punto final. Esa plata es solo para EPS y ya las vamos a mirar. Por ahí no les entra plata a las IPS. No les entra, es plata para las EPS, no se hagan ilusiones. Bueno, y por último, la ley del punto final, detengámonos ahí, porque ni siquiera ahí se corrigen las cosas de verdad. ¿Qué es la ley del punto final? Una norma mediante la cual se dice que se le va a pagar a las EPS unas deudas que el Estado central y los estados, el gobierno departamental tiene con las EPS, y está bien que les paguen las deudas, son todas deudas de no pos, unas sumas importantes, pero ojo, lo primero que dice el ministro en una entrevista en La República es que primero hay que consolidar las deudas. O sea, es que vamos a ver si les aceptamos las cuentas o no se las aceptamos. Ese proceso de consolidar las cuentas, dice él, que se debe dar entre el primer semestre y el segundo semestre del 2020. O sea, yendo bien les podrán empezar a pagar a partir del 2020, digamos, ¿sí? Perdón, entre el primero y el segundo semestre, no, del 2019, me equivoco aquí, sí, de este año. Pero después agrega que el objetivo es que se concluya 100% como máximo en 2022, este proceso de consolidación de las deudas. O sea, ya terminando el gobierno del presidente Duque. Y ojo, no les van a pagar en efectivo, les van a pagar una cosa que llaman papeles de deuda pública, que no sabemos a cómo se los van a descontar. Ustedes saben cómo es la operación, el gobierno paga con unos bonos, y al que le pagan con eso se tiene que ir a ver a quién se los vende. Y dependiendo de la tasa de interés y unas características, eso le pagará, no sé, lo debe saber mejor José Roberto, el 90%, el 80%, el 70% de la deuda. Ya vamos a ver cuánto les termina llegando. Alguien me dirá que eso es mejor que nada, pero eso sigue agravando la crisis del sistema de salud, porque es que las deudas, digamos, los costos que no se están pagando sí están ya establecidos. Por último, entonces, señalar esto por razones obvias. Bueno, hay otras cosas sobre las que me puedo detener, ya mencionaron algunas. Van a golpear la red pública hospitalaria, van a golpear los recursos del sector público, etcétera. Hay unas cosas puntuales, además, contra la gente. Entonces, yo señalo que el Polo va a votar en contra de esto. Y aprovecho esta reunión, que es bien importante, para señalar que aquí lo que hace falta es que probamos una gran unidad, Juan Luis, una gran unidad de los colombianos, de todos los pacientes que somos todos, de los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, las clínicas privadas, los hospitales públicos, para proponerle una reforma seria a la Ley 100, que nos conduzca a un sistema de salud como el que tenemos derecho a tener, y donde las cosas se corrijan realmente y no con más cuentos, ¿sí?
y no con más cuentos. Que eso se haga de qué manera, bueno, eso lo podemos establecer, pero el asunto es muy sencillo. Los reyes del sistema no puede ser el capital financiero de las EPS. Se necesita administración, por supuesto que sí, en ese sentido llámense EPS o de otra manera, hay que tener administración, pero la administración debe estar al servicio de la salud y no al revés. O sea, la administración tiene que estar al servicio de los pacientes, de los trabajadores de la salud y de las clínicas y los hospitales, sin las cuales no es posible hacer nada. O sea, no estamos hablando de estatizar el sistema, para que no sigan con esa mentira. De lo que estamos hablando es de que nos unamos todos y hagamos una reforma al sistema de salud que este plan de subdesarrollo no hace. Porque, repito, el plan de desarrollo de Duque 1 es Santos 3, o pónganle los números que quieran hacia atrás. Y si las cosas no cambian, dicen mucho, ¿no? Si usted quiere, si usted hace lo mismo, no espere resultados distintos. Bueno, este es el caso clásico. Hacen siempre lo mismo y le hacen la demagogia a la gente, la palabrería barata, para meterle el cuento de que ahora las cosas sí van a cambiar. Santos y Duque en esto son exactamente iguales. Muchas gracias.